Hola maestras, maestros, bienvenidas, bienvenidos. Como ya les había dicho en un video anterior, este va a ser el momento uno de este taller sobre evaluación diagnóstica. Iniciamos esta lectura. Momento uno, una mirada a mis prácticas evaluativas. Y bueno, vamos a ir dando respuesta a los cuestionamientos. Iniciamos. La evaluación es un campo de la educación complejo, el cual está estrechamente vinculado con el aprendizaje y la enseñanza. Y a partir de los distintos paradigmas educativos, se le ha conceptualizado y orientado en diversos sentidos. El qué evaluar y para qué son planteamientos que se han diversificado y caracterizado desde los distintos enfoques educativos. La evaluación, entonces, ha servido tanto para acreditar y emitir juicios de valor como para diagnosticar, retroalimentar, reflexionar, regular y mejorar los aprendizajes. Anijovic González, 2011, página 10. La cuestión es que en la práctica, reiteradamente, se le ha ocupado para mantener cierto control sobre las y los estudiantes, determinar los aprendizajes alcanzados desde una mirada cuantitativa y han tenido mucho menos protagonismo aquellas funciones que permiten reflexionar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, surge la necesidad de cuestionarse, ¿para qué la evaluación? Como docente, a lo largo de tu trayectoria has transitado por muchos procesos de evaluación desde distintos enfoques y paradigmas, además de descubrir y utilizar diversas técnicas e instrumentos, y poner en marcha diferentes estrategias que te permitieron y permiten conocer a las y los estudiantes con los que has tenido la oportunidad de vivir experiencias educativas. ¿De qué manera ha sido la evaluación en todas estas? ¿Qué ha permanecido y qué ha cambiado? ¿Tú para qué has realizado la evaluación? Para profundizar en lo anterior, lee el siguiente fragmento de Alicia en el País de las Maravillas. Y dice así, ¿me podrías indicar hacia dónde tengo que ir desde aquí? Preguntó Alicia. Esto depende de a dónde quieres llegar, contestó el gato. A mí no me importa demasiado a dónde, empezó a decir Alicia. En ese caso, da igual a dónde vayas, interrumpió el gato. Siempre que llegue a alguna parte, terminó Alicia a modo de explicación. Lewis Carroll. En el fragmento anterior hay un profundo cuestionamiento sobre hacia dónde dirigirse. En tu experiencia con la evaluación, ¿has tenido la oportunidad de orientarla hacia un camino? Y en ese probablemente te ha llevado a recuperar las actividades que se realizan dentro del aula para valorar la entrega de estos o los aprendizajes que se generan con ellas para determinar una calificación. ¿Tú hacia dónde has orientado la evaluación? Al cuestionarte la direccionalidad que les has dado, también recuperas la intencionalidad, pues puedes caminar a ciegas hacia un lugar, pero siempre será mejor tener claro por qué caminas hacia allá. En ese sentido, es necesario analizar la forma en cómo evalúas, desde diferentes dimensiones, por ejemplo, desde la práctica pedagógica, la gestión institucional, el contexto cultural, las representaciones sociales, las políticas educativas, la comunidad y tu propia singularidad como docente. Nadie parte de cero y los saberes y experiencias que vas desarrollando a lo largo de tu trayectoria son de utilidad para analizar el estado en que se encuentran tus prácticas evaluativas. La primera dimensión que reflexionarás es la de la política educativa y pues establece los enfoques y los paradigmas desde los cuales a nivel nacional se aborda la evaluación. En este marco, cabe resaltar que a la luz de la nueva escuela mexicana y los principios que se proponen en el Plan de Estudios 2022, se presenta una transformación en los procesos de aprendizaje y cómo estos serán evaluados en las escuelas de educación básica.
El Plan de Estudios 2022 señala que es fundamental hacer un replanteamiento de la evaluación que favorezca el avance de las y los estudiantes, considerando sus propias condiciones y ritmos de aprendizaje, para alejarse de una evaluación tradicional que se centra únicamente en el producto o resultado y deja de lado lo que le sucede durante el proceso, formativo. CEP 2022. Señala que la evaluación se ha centrado en la cuantificación del conocimiento, es decir, que generalmente la calificación se obtiene a través de los resultados de una prueba estandarizada o al promediar la entrega de diversas tareas que forman parte de la evidencia del trabajo en el aula. Sin embargo, este número no refleja el proceso complejo por el que pasan las y los estudiantes al momento de aprender. ¿Te habías cuestionado sobre ello? Analizar lo anterior te permitirá reflexionar sobre en qué has hecho énfasis a la hora de evaluar. La recomendación para profundizar, le sugerimos consultar el apartado La evaluación de los aprendizajes del Plan de Estudios 2022 y el Acuerdo para la Evaluación de Aprendizaje, Promoción, Regularización y Certificación de Educación Básica, a fin de reflexionar sobre cómo permea la política educativa en la forma en la que se realiza la evaluación diaria. Por otra parte, también es necesario comprender a la evaluación de los aprendizajes como un elemento del proceso formativo, en el que es fundamental el vínculo pedagógico docente-estudiante. Es decir, tiene como base la relación pedagógica que las maestras y los maestros construyen con sus estudiantes en el marco del aula, la escuela y la comunidad. CEP 2022. Lo anterior lleva a abordar otras 3 dimensiones para analizar tus prácticas educativas. Por un lado, la que tiene que ver con tu práctica docente. Por otro lado, tu singularidad como docente. Y finalmente, los vínculos que construyes con la comunidad educativa. A partir de la evaluación, retomando tu experiencia, reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Qué concepciones o definiciones tengo sobre el aprendizaje de enseñanza y la evaluación? Vamos a dejar un poquito de compartir. Y ahora sí. ¿Qué concepciones tengo o definiciones tengo sobre el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación? Lo voy a comentar con ustedes, maestras, maestros. Aprendizaje puede ser visto como un proceso activo y constructivo donde los estudiantes no solo adquieren información, sino que también desarrollan habilidades críticas y reflexivas. Se considera que el aprendizaje es más efectivo cuando se relaciona con las experiencias previas del aprendizaje y se contextualiza en su realidad. También, maestras, maestros, puede ser entendido como un proceso continuo que se adapta a las necesidades y ritmos individuales de cada estudiante, en lugar de ser un evento aislado. Eso sería el aprendizaje. Vamos con la enseñanza. La enseñanza puede ser conceptualizada como un proceso de facilitación donde el docente guía y apoya a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Esto implica crear un ambiente de aprendizaje inclusivo y colaborativo. Además, la enseñanza puede ser vista como un acto de reflexión y adaptación donde el docente evalúa constantemente la efectividad de sus métodos y estrategias para atender las diversas necesidades de sus estudiantes. Y la evaluación puede ser entendida como una herramienta para mejorar el aprendizaje, no solo como un medio para calificar o clasificar a los estudiantes. En este sentido, se considera que la evaluación debe ser formativa, proporcionando retroalimentación continua que ayuda a los estudiantes a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje.
También puede ser vista como un proceso integral que considera tanto los resultados como los procesos de aprendizaje, promoviendo una visión más holística de la educación. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación que puedo establecer entre los procesos de enseñanza, aprendizaje y la evaluación? ¿Cuál es esa relación, maestras, maestros? La relación entre los procesos es fundamental y se puede entender de diferentes maneras. Puede ser interdependencia, la enseñanza y el aprendizaje y la evaluación están interrelacionados y se influyen mutuamente. La forma en que se enseña afecta cómo los estudiantes aprenden y la evaluación proporciona información sobre la efectividad de ambos procesos. Por ejemplo, si un docente utiliza métodos de enseñanza que fomentan la participación activa, es probable que los estudiantes se involucren más en su aprendizaje, lo que a su vez puede reflejarse en los resultados de la evaluación. En la retroalimentación, maestras, maestros, la evaluación actúa como un mecanismo de retroalimentación que informa tanto a los docentes como a los estudiantes sobre el progreso y las áreas que necesitan mejorar. Esta retroalimentación es crucial para ajustar las estrategias de enseñanza y para que los estudiantes comprendan su propio proceso de aprendizaje. Una evaluación formativa en particular permite a los docentes adaptar su enseñanza en función de las necesidades de los estudiantes. Enfoque en el proceso. En un enfoque formativo, la evaluación no se centra únicamente en los resultados finales, sino que también considera el proceso de aprendizaje. Esto implica que los docentes deben observar y evaluar cómo los estudiantes interactúan con el contenido, cómo aplican sus conocimientos y cómo desarrollan habilidades a lo largo del tiempo. Este enfoque permite una comprensión más profunda y significativa del aprendizaje. Construcción de conocimiento. La enseñanza debe facilitar un entorno donde los estudiantes pueden construir su propio conocimiento y la evaluación debe reflejar esta construcción. Esto significa que la evaluación debe ser auténtica y relevante, permitiendo a los estudiantes demostrar su comprensión de manera que se relacione con su vida cotidiana y sus experiencias. Adaptación y mejora continua. La relación entre estos procesos también implica un ciclo de mejora continua, maestras, maestros. A medida que los docentes evalúan el aprendizaje de sus estudiantes, pueden identificar qué métodos de enseñanza son más efectivos y cuáles necesitan ser ajustados. Esto fomenta un ambiente de aprendizaje dinámico y adaptable, donde tanto docentes como estudiantes pueden crecer y desarrollarse. En resumen, la relación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación es un ciclo continuo y dinámico que busca mejorar la calidad educativa y fomentar un aprendizaje significativo. Bueno, aquí está la siguiente pregunta. Dice, ¿qué papel tiene la evaluación en mi práctica docente y cómo la llevo a cabo? Si ustedes recuerdan, soy docente de preescolar, entonces la evaluación en la práctica docente de una educadora en preescolar tiene un papel fundamental y se lleva a cabo de manera específica para adaptarse a las características y necesidades de los niños en esta etapa. El papel de la evaluación en la práctica docente en preescolar es a través de un diagnóstico inicial. La evaluación permite a la docente conocer el nivel de desarrollo de cada niño al inicio del ciclo escolar. Esto incluye habilidades cognitivas, sociales, emocionales y motoras. Esta información es crucial para planificar actividades que se ajusten a las necesidades y capacidades de los estudiantes. Monitoreo del progreso. A lo largo del año escolar, la evaluación ayuda al docente a monitorear el progreso de las niñas y de los niños en diversas áreas de aprendizaje, como el lenguaje, la motricidad, la socialización. Esto permite
Identificar áreas donde los niños pueden necesitar más apoyo o desafíos adicionales. La retroalimentación continua. La evaluación proporciona retroalimentación constante tanto a niños como a la docente. Para los niños, esto puede ser a través de comentarios positivos y constructivos que refuercen su aprendizaje y motivación. Para la docente, la evaluación ayuda a ajustar las estrategias de enseñanza y las actividades en función de lo que funciona mejor para sus estudiantes. El fomento de la autonomía y la confianza. La evaluación en preescolar debe ser un proceso que fomente la autonomía y la confianza en los niños, al involucrarlos en actividades de autoevaluación, como reflexionar sobre lo que han aprendido o cómo se sienten respecto a sus logros, se les ayuda a desarrollar una conciencia de su propio proceso de aprendizaje. ¿Cómo llevamos a cabo la evaluación? Una docente en preescolar, ¿cómo lleva a cabo esa evaluación? Maestras, maestros, la llevamos a cabo a través de la observación directa. La docente utiliza la observación como una herramienta clave para evaluar el desarrollo de los niños y de las niñas. Observa cómo interactúa con sus compañeros, cómo resuelven problemas, cómo participan en las actividades. Y estas observaciones se registran en notas o diarios de clase, lo que le permite un seguimiento continuo. También se llevan portafolios de aprendizaje, portafolios de evidencia. Se pueden crear portafolios donde se recopilan los trabajos, los dibujos, fotografías, productos de los niños a lo largo del año. Esto no solo muestra el progreso de cada niño, sino que también permite a la docente reflexionar sobre su desarrollo y ajustar la enseñanza según sea necesario. Las actividades lúdicas. La evaluación en preescolar a menudo se lleva a cabo a través de actividades lúdicas, juegos. Esto permite a los niños demostrar sus habilidades de manera natural y sin la presión de una evaluación formal. Por ejemplo, se pueden utilizar juegos de roles o actividades artísticas para observar habilidades sociales y creativas. Las reuniones con padres. Las docentes también pueden involucrar en el proceso de evaluación compartiendo observaciones y resultados de reuniones. Esto ayuda a crear un enfoque colaborativo en el desarrollo de los niños y permite a los padres entender mejor este progreso de sus hijos. También se realizan las entrevistas a los padres para conocer cómo están nuestros niños, cómo están los niños que recibimos, cómo es su ambiente familiar. Evaluación continua y flexible. La evaluación en preescolar debe ser continua y flexible, adaptándose a las necesidades cambiantes de los niños. Esto significa que las docentes, los docentes deben estar dispuestos a ajustar sus métodos de evaluación y enseñanza en función de lo que observa y de las respuestas de los niños. En resumen, la evaluación en la práctica docente de una educadora en preescolar es un proceso integral que se centra en el desarrollo holístico de los niños. Se lleva a cabo a través de la observación, la recopilación de evidencias y la interacción constante con los estudiantes y sus familias, con el objetivo de fomentar un ambiente de aprendizaje positivo y adaptado a las necesidades individuales. Esto es, cuando evalúas una actividad o evidencia, ¿cómo mantienes la objetividad en la valoración? ¿Consideras que hay ocasiones en que las que has valorado desde la subjetividad, consideras que hay ocasiones en que las que has valorado desde su subjetividad o por qué? Vamos a ver, los maestros. Yo creo que en preescolar mantener la objetividad en la evaluación de actividades o evidencias en preescolar es un desafío importante, dado que la evaluación en esta etapa se basa en observaciones y percepciones que pueden estar influenciadas
por la subjetividad del docente. A continuación, bueno, yo les voy a mencionar algunas estrategias para mantener la objetividad y reflexiones sobre la subjetividad en la valoración. De la objetividad en la evaluación, pues tenemos que tener criterios claros y definidos. Establecer estos criterios de evaluación claros y específicos antes de realizar la actividad. Esto puede incluir aspectos como la participación, la creatividad, la colaboración y el cumplimiento de objetivos de aprendizaje. Tener una rúbrica o lista de verificación ayuda a guiar la evaluación de manera más objetiva. Lo otro es utilizar herramientas de observación estructurada, como listas de control o escalas de valoración que permiten registrar comportamientos y logros de manera sistemática. Esto ayuda a reducir la influencia de percepciones personales y a centrarse en evidencias concretas. Los registros, documentar las evidencias, los registros de evidencias, documentar las evidencias de aprendizaje a través de fotografías, muestras de trabajo y notas de observación. Al tener un registro tangible, es más fácil evaluar de manera objetiva, ya que se basa en datos concretos en lugar de impresiones subjetivas. Y reflexionar sobre el proceso de evaluación y considerar cómo las propias experiencias y emociones pueden influir en la valoración. La autoevaluación del docente puede ayudar a identificar esos sesgos y a mantener un enfoque más objetivo. Colaboración con los colegas, también compartir esas observaciones y valoraciones con otros docentes puede proporcionar una perspectiva externa y ayuda a equilibrar la subjetividad. La colaboración permite discutir criterios y llegar a un consenso sobre la evaluación. Ahora, las reflexiones sobre la subjetividad de la valoración. Influyen, es posible que en ocasiones las valoraciones se vean influenciadas por emociones personales, como la simpatía hacia un niño o la frustración por un comportamiento de un niño. Estas emociones pueden nublar el juicio y llevar a una evaluación menos objetiva, maestras, maestros. Ojo aquí, también las expectativas que el docente tiene del rendimiento de un niño pueden afectar la valoración. Si un docente espera que un niño tenga un cierto nivel de habilidad, puede ser más crítico o indulgente, dependiendo de si el niño cumple o no con esas expectativas. También, maestras, maestros, la relación que se tiene con los estudiantes puede influir en la evaluación. Un docente que puede ser más comprensivo con un niño con el que tiene una buena relación, mientras que puede ser más estricto con otro, esto puede llevar a una valoración que no refleje con precisión el desempeño real del niño o de la niña. Y bueno, maestras, maestros, las diferencias culturales y contextuales pueden influir también en cómo se perciben y valoran ciertas habilidades o comportamientos. Un docente debe ser consciente de estas diferencias para evitar juicios subjetivos, que no consideren el contexto de las niñas y los niños. Ojo, maestras, ojo, maestros. En conclusión, aunque es fundamental esforzarse por mantener la objetividad en la evaluación en preescolar, es igualmente importante reconocer que la subjetividad puede influir en el proceso. Al implementar estrategias claras y reflexionar sobre las propias percepciones, las docentes y los docentes pueden trabajar para minimizar la subjetividad y realizar valoraciones más justas y precisas. Y continuamos con la lectura. Ahora bien, en una concepción tradicional, siguiendo a Demuth 2020, la evaluación busca la reproducción de los saberes, la memorización de contenidos y la repetición, mientras que una evaluación alternativa, auténtica o informativa está orientada al desarrollo de aprendizajes cooperativos.
en la que se considera a las y los estudiantes en el proceso de aprendizaje y de evaluación, y en los que puede significar la construcción del conocimiento y la evaluación como parte de un proceso de constante desarrollo y construcción. Al, al respecto, Vallejo y Molina 2014 señalan que una concepción tradicional de la evaluación es, ante todo, sumativa y homogeneizada. Vamos a las siguientes actividades. A lo largo de tu vida personal y profesional, has tenido la oportunidad de acercarte a la evaluación desde distintos roles. Te invitamos a realizar un ejercicio en el que analices cuál era la concepción que tenías de la evaluación en cada rol de la siguiente etapa. Mi experiencia con la evaluación, ¿cómo ha sido? Puedes escribir cómo te sentías, las emociones que experimentabas o las ideas generales que tenías. Como estudiante, ¿cómo te sentías? Como estudiante, la evaluación yo a menudo se la percibía como un medio para obtener calificaciones. Era un momento de ansiedad y presión donde el enfoque estaba en memorizar la información para pasar los exámenes, para tener una calificación, no reprobar, más que en el aprendizaje real. Esa es eso es algo verdadero, maestras, maestros, eso es una realidad que como estudiante te sientas de esa forma. Ahora, como ciudadana o ciudadano, ¿cómo te sientes? Desde la perspectiva de un ciudadano, la evaluación puede verse como un proceso que determina la calidad de la educación y la preparación para la vida laboral. Se valora la evaluación como un indicador del sistema educativo. A lo mejor dicen algunos, es que en esa escuela enseñan muy bien porque los alumnos son más altos, es que en esa escuela no aprenden. Esa es la perspectiva como ciudadana o ciudadano. Ahora, como padre, madre de familia o familiar. Como padre o madre de familia, percibo como una herramienta, percibo la evaluación como una herramienta para entender el progreso de mis hijos. Se busca la evaluación no solo refleje calificaciones, sino también el desarrollo integral y el bienestar de los niños y de las niñas, aunque suene un poquito extraño, pero sí esperas que sea una evaluación, pues de manera integral, aunque sí, como madre o padre de familia, siempre das tu punto de vista sobre cómo están evaluando a tus hijas y a tus hijos. Pero bueno, esa es otra historia. Va, como docente, en el rol como docente, la evaluación la entiendo como un proceso formativo y reflexivo. Se valora la evaluación como una oportunidad para diagnosticar, retroalimentar y mejorar los aprendizajes, más allá de simplemente calificar. Yo creo que como docente lo veo como un proceso, veo la evaluación como un proceso para llegar al fin, a una meta. Y ahí está. Esas son mis respuestas. Para lograr un aprendizaje profundo es necesario involucrar a las y los estudiantes con su aprendizaje a través de distintas situaciones en el aula, escuela o comunidad que estén íntimamente conectadas con las necesidades sociales, su realidad inmediata y las situaciones que sean posibles de vivirse en el día. Viene la siguiente actividad. Ahora, enfoca tu atención en la evaluación diagnóstica y recuerda tu experiencia del ciclo escolar anterior. Si es tu primer año como docente, recuerda alguna vivencia previa relacionada con la evaluación diagnóstica y cómo la viviste. A partir de tu reflexión, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué emoción experimentaste antes, durante y después de la evaluación diagnóstica? Recuerden que la experiencia es del ciclo escolar anterior. Bueno, les voy a platicar que del ciclo escolar anterior, pues antes sentía una mezcla de emociones y nerviosismo, ya que era pues el primer año que se venía aplicando este nuevo
plan y programa de estudios, saber qué de qué va a hablar el, la fase intensiva, qué vamos a enseñar, qué vamos a aprender, cómo lo vamos a, en mi caso que es director, cómo se va a dar ese taller. Bueno, pues de nervios. Durante me sentí concentrada, comprometida, pero también un poco ansiosa por asegurarme quizás que las niñas, que los niños, que las maestras se sintieran cómodos, se sintieran seguras de lo que aplicaban, de lo que íbamos a hacer. Después, pues al analizar los resultados, experimenté satisfacción al ver el progreso de algunas niñas, de algunos niños y de mis compañeras docentes, pero también preocupación por aquellos que parecían tener dificultades, angustiada por las dudas que, que se venían dando y bueno, esa fue mi experiencia. ¿Cómo te organizaste para llevar a cabo la aplicación y la organización? ¿Fue individual o junto con el colectivo docente? ¿Cómo te organizaste? Mm, les voy a compartir que creando un cronograma de actividades em, y materiales necesarios pues, para toda la implementación del ciclo escolar, participando en cursos de manera personal. Siempre estoy pues tratando de participar en algún curso que vea, que haya oportunidad, trabajar en conjunto con mis colegas para asegurarnos de que todos estuviéramos alineados. De verdad que el trabajar juntos o ir descubriendo juntos, el leer, el llevar el trabajo al ritmo de todas y todos, ese es el que todos estemos alineados en los objetivos de evaluación, ese es lo mejor que podemos hacer para eh, esta organización con el colectivo docente. Si participaron otras y otros actores de la comunidad en la evaluación, ¿cómo lo hicieron? En mi caso, los padres de familia, al completar las encuestas sobre el comportamiento y habilidades de sus hijos en casa, lo que, bueno, eso fue algún complemento a nuestra evaluación. Los docentes trabajaron de manera colaborativa, externando dudas e inquietudes y resolviendo también de manera colaborativa las situaciones que se presentaban. La siguiente pregunta es, ¿crees que los resultados te permitieron obtener información suficiente para conocer el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes? Pues los resultados fueron útiles, ya que me permitieron identificar áreas donde los estudiantes necesitaban más apoyo, identificar dudas e inquietudes del personal docente, aunque sentí o siento que sí se necesita más información sobre el desarrollo emocional, sobre la situación emocional, sobre cómo estamos de manera emocional, las y los docentes, las familias, los niños y las niñas. Esa parte es la que yo creo que nos falta rescatar. ¿Aplicaste otros instrumentos, actividades o estrategias como parte de tu evaluación diagnóstica? ¿Cuál y por qué? ¿Qué te posibilitaron sobre las y los estudiantes? Bueno, pues solo fueron las observaciones directas, interacciones, pláticas, escucha atenta, entrar a los grupos, trabajar con ellos, entrevistas a los padres, en las charlas de pasillo que se dan entre padres de familia, entre docentes, escucharlos a la hora de entrada, a la hora de salida. Estas estrategias me ayudaron a ver cómo interactuaban las y los estudiantes, las y los docentes entre sí y a identificar esas habilidades sociales y emocionales que no se reflejaban en pruebas escritas. Eso es lo que apoya esta labor. Y bueno, continuamos con la lectura. Aquí fueron mis respuestas. Dice, ciertamente, la evaluación es un proceso complejo y es parte de la cultura escolar.
Alrededor de ella se han configurado representaciones sociales en las que se le ha otorgado un sentido por cada uno de los actores educativos, ya sea como docentes, estudiantes o madres y padres de familia, y en el que influyen, como acabas de analizar, distintas dimensiones. Para Bogino y Bares, 2016, la educación es un proceso que condensa complejidades que resultan fundamentales para la reproducción y transformación del ser. En consiguiente, la posición de las maestras y los maestros desde esta complejidad posibilita considerar la causalidad y las múltiples dimensiones que lo producen, pero ya no por separado, sino como un entramado que genera interrelaciones e interretroacciones entre ellas, y entre ellas y otros acontecimientos sociales como la enseñanza y el aprendizaje. Página 22. Y por lo tanto, la evaluación. Por lo anterior, comprender la evaluación desde el paradigma de la complejidad implica tomar decisiones éticas, políticas y subjetivas, que tienen una gran riqueza y compromiso que permea tu identidad como docente. Evaluación, práctica pedagógica, gestión institucional, contexto cultural, representaciones sociales, políticas educativas, comunidad, singularidad del sujeto. La evaluación es el paradigma de esta complejidad, de la complejidad tomado de Boggins-Bares, página 23, 2016. De acuerdo con el esquema propuesto por Boggino y Bares, ¿cómo crees que intervienen estos aspectos en la evaluación? ¿Cómo describirías la vinculación entre ellos? ¿Y por qué sería importante tomarlos en cuenta en el análisis de tus prácticas educativas? Además de las relaciones que se muestran, seguramente puedes pensar en otras de acuerdo con tu experiencia docente en esta materia. Ahora vamos a la siguiente actividad. En un recuadro como el que se muestra a continuación, escribe la forma en la que consideras que interviene cada uno de los elementos en los procesos de evaluación que realizas. El paradigma de la complejidad en la evaluación práctica pedagógica. ¿Qué acciones de evaluación llevas a cabo a inicio del ciclo escolar para conocer a las y los estudiantes? Bueno, maestras, maestros, en preescolar observaciones iniciales realizamos observaciones en el aula para identificar las habilidades sociales, emocionales y cognitivas de los estudiantes. Esto incluye cómo interactúan con sus compañeros y cómo responden a diferentes actividades. Actividades diagnósticas, se implementan juegos y actividades lúdicas que permiten a los niños demostrar sus habilidades motoras de comunicación y de resolución de problemas, por ejemplo, actividades de construcción con bloques o juegos de imitación, entrevistas informales y formales, mantener conversaciones con los estudiantes para conocer sus intereses, preferencias, experiencias previas. Esto nos ayuda a crear un ambiente de confianza y adaptar las estrategias de enseñanza. Las rúbricas de evaluación. Claro que también se utilizan rúbricas simples para evaluar el desempeño en actividades específicas, lo que permite tener un criterio claro sobre lo que se espera en cada área de desarrollo. Y bueno, el siguiente punto, que es gestión institucional. ¿Cómo se organiza la escuela para realizar dichas acciones de la gestión institucional? ¿Cómo nos organizamos? Bueno, nos organizamos, establecemos un calendario, una calendarización para la evaluación diagnóstica y proporcionamos los recursos y materiales necesarios. Se realizan la reunión de coordinación entre docentes para compartir estrategias, experiencias sobre evaluación. Se asignan roles específicos a los docentes para asegurar que cada uno participe en el proceso de evaluación, garantizando así una visión integral del desarrollo de los estudiantes, entrevistas a padres de familia, reuniones con padres de familia. Y bueno, es, es así como se realiza esta evaluación. Ahora, en el contexto cultural,
¿Qué tan cercano es el proceso de evaluación diagnóstica para la comunidad educativa? El proceso de evaluación diagnóstica se adapta a las características culturales de la comunidad educativa. Se incorporan elementos de la cultura local en las actividades para hacerlas más relevantes y significativas para los niños. Se realizan las reuniones con los padres de familia para explicar el proceso de la evaluación y su importancia, la importancia de las entrevistas, de por qué debe asistir al padre cuando se le cita una entrevista, fomentando así un entendimiento mutuo. De las representaciones sociales, ¿qué percepción tienen los padres y madres de familia, el colectivo docente, las y los estudiantes sobre las acciones que se llevan a cabo al evaluar? Para evaluar. Los padres de familia suelen tener una percepción positiva sobre la evaluación diagnóstica, siempre que se les explique claramente su propósito y beneficios. Sin embargo, algunos pueden tener pues cierta preocupación sobre la impresión que pueden generar sus niños, sobre ya decir, los están evaluando, a mi hijo tiene que salir mejor o tiene que ser el mejor. Y bueno, el colectivo docente valora la evaluación como una herramienta para mejorar la enseñanza, en donde ellos colaboran, intercambian experiencias, intercambian materiales, estrategias, etcétera. Políticas educativas. ¿Cómo influye la política educativa, el acuerdo de evaluación y plan P 2022 en la forma en la que se realiza la evaluación diagnóstica? ¿Cómo influye? Las políticas educativas, como el Acuerdo de Evaluación y el nuevo Programa de Estudios 2022, guían nuestras prácticas de evaluación. Estas políticas enfatizan la importancia de una evaluación formativa y diagnóstica que considere el desarrollo integral de los estudiantes. Aseguramos los docentes de que nuestras acciones estén alineadas con estas prácticas, con estas políticas para cumplir con los estándares establecidos, para promover un enfoque inclusivo y equitativo en la evaluación. Como comunidad educativa, ¿qué nivel de participación e involucramiento existe para mantener, existe por parte de la comunidad educativa en las acciones de evaluación diagnóstica? La comunidad educativa incluye a padres, docentes y otros miembros de la comunidad. Participan activamente en el proceso de evaluación diagnóstica. Se organizan reuniones informativas para involucrar a las familias en el proceso. Se fomenta la retroalimentación en los padres sobre el desarrollo de sus hijos, lo que contribuye, bueno, a que ellos se interesen por la educación y que participen de manera colaborativa en esta educación, en la evaluación de cada uno de sus hijos. La singularidad del sujeto. En tu experiencia como docente, ¿qué valores, principios éticos, nociones, posturas y experiencias influyen en la forma en la que evalúas? Vamos con esta última pregunta. En mi experiencia como docente, valoro la individualidad de cada estudiante. Mis principios éticos me llevan a considerar las necesidades y los contextos de cada niño al evaluar. No podemos emitir juicios, siempre hay que conocer la realidad de las niñas y de los niños, la situación que están viviendo, la situación por la que están pasando, las familias, cómo están viviendo nuestras familias, nuestras niñas, nuestros niños y su entorno. Yo creo que el ser empáticos y el conocer el contexto, el valorar esa individualidad y el saber cómo están esos niños y esas niñas en el momento en que estamos realizando ese diagnóstico, cómo va avanzando. Eso es algo que les puedo compartir de mi experiencia como docente. La empatía, el respeto, la inclusión, yo creo que son valores fundamentales que guían mi práctica docente y la práctica, y son valores que deberían de guiar la práctica evaluativa, asegurando que cada estudiante pues se sienta valorado, que siente esa confianza y apoyado en su proceso de aprendizaje y sobre todo que tengamos esa, esa forma de confiar en él, de impulsarlo a ser mejor, de que se sienta seguro de que su maestra y
sus maestros confían en que va a llegar muy alto, en que va a hacer lo mejor que se proponga, todo, va a lograr todo lo que se proponga. Yo creo que esa es una de lo que yo les puedo compartir de mi experiencia docente, de esos valores y de esos principios. Continuamos y dice, con base en lo reflexionado y escrito en la tabla anterior, es posible elaborar una imagen completa sobre el proceso de evaluación diagnóstica que se vive en tu centro de trabajo, los factores que intervienen en su desarrollo, las y los participantes, y no menos importante, cómo se orienta la toma de decisiones a partir de los resultados. Es como una fotografía panorámica. Ahora, concreta y enfatiza en la intencionalidad que tiene la evaluación diagnóstica. Para ello, detente y piensa en el para qué se realiza dicha evaluación, cómo puedes dotar de significado las acciones que realizas en torno a ella, cómo compartes ese significado a las y los otros. Y bueno, les, ah, dice, les dejo la otra actividad, pensé que ya llegamos al final. Dice, imagina que escuchas por primera vez las palabras evaluación diagnóstica. Intenta separar el concepto de las experiencias que has tenido con él. Esto con la intención de que vayas dando un nuevo significado a partir de la revisión de diversas definiciones. Piensa, ¿qué te motiva a realizar la evaluación diagnóstica? Con esto en mente, escribe un planteamiento a futuro sobre cómo esperas que se lleve a cabo la aplicación de la evaluación diagnóstica en tu centro de trabajo y puedes guiarte con la siguiente estructura. Y aquí está. Realizaré la evaluación diagnóstica. ¿Por qué? ¿Para qué? La evaluación diagnóstica me permitirá y permitirá a las y los estudiantes que aprendan. Les voy a dar lectura de lo que, bueno, les voy a compartir lo que yo creo y recuerden que, bueno, si es, si es subjetivo, bueno, ya dependerá. Yo les comparto lo que yo hice en cada rubro. Dice, realizaré la evaluación diagnóstica. ¿Por qué? ¿Por qué realizaremos esa evaluación diagnóstica? Porque es fundamental para comprender el nivel de desarrollo y las necesidades individuales de cada niño al inicio del ciclo escolar. Esta evaluación me permitirá identificar las habilidades, los intereses, las áreas de mejora de los estudiantes, lo que es esencial para adaptar las estrategias de enseñanza y asegurar que cada niño y cada niña reciba el apoyo necesario para su aprendizaje. La evaluación diagnóstica me permitirá bueno, vamos a la siguiente pregunta. Para Pues la evaluación diagnóstica me permitirá obtener información valiosa sobre el avance de los contenidos y habilidades que los niños han desarrollado en el grado anterior en el caso de haber cursado ya el preescolar en años anteriores o qué habilidades traen de casa. Esto no solo beneficiará a las y los estudiantes al proporcionarles un entorno de aprendizaje adaptado a sus necesidades, sino que también me permitirá a mí como docente reflexionar sobre mi práctica y ajustar los métodos de enseñanza, los métodos en que, las formas en que vamos a guiar y orientar el trabajo de las y los docentes. De verdad, maestras, maestros, conozcamos a nuestras niñas, nuestros niños y nuestro contexto. Y vamos con la siguiente. La evaluación diagnóstica me permitirá y le permitirá a las y los estudiantes nuevamente, te digo, en preescolar pudiera adaptarse a los demás niveles, sentirse valorados y comprendidos, ya que la evaluación se centrará en sus fortalezas y áreas de crecimiento. Esto fomentará un ambiente de confianza y motivación donde los niños se sientan seguros para explorar y aprender y se sientan motivados a que van a lograr todo lo que ellos se propongan. Bueno, yo incluí también a los padres de familia. La evaluación diagnóstica les proporcionará a los padres una visión clara del desarrollo de sus hijos y les permitirá participar activamente en el proceso educativo al compartir los resultados y las estrategias que se implementarán. Se fortalecerá la colaboración entre la escuela y el hogar, creando un apoyo integral para el aprendizaje
de las niñas y los niños. Bueno, este fue las respuestas a estos cuestionamientos de esta actividad. Este planteamiento estará en constante reconfiguración a lo largo del taller, por lo que podrás hacer adecuaciones y cambios según lo consideres necesario y de acuerdo con lo que vayas descubriendo y aprendiendo. La evidencia de aprendizaje. Ahora sí, maestras, maestros, llegamos a la evidencia de aprendizaje. Recupera lo reflexionado en esta actividad y redacta un texto en el que compartas el análisis que realizaste de tus prácticas evaluativas. Incorpora un párrafo en el que a prospectiva enuncies aquellos aspectos de organización escolar y de tu labor como docente que se pueden mejorar si se mantiene una perspectiva pedagógica en la aplicación en el análisis de resultados de evaluación de la evaluación diagnóstica. Posteriormente, construye un planteamiento a futuro con ayuda del último esquema que elaboraste. La intencionalidad es que fijes una direccionalidad para el desarrollo de tu propuesta de implementación de la evaluación diagnóstica de los aprendizajes. Y aquí terminamos con esta evidencia de aprendizaje y vamos a pasar al momento 2. No sin antes, bueno, compartirles esta evidencia de aprendizajes, comentarles esta evidencia y bueno, análisis de las prácticas evaluativas a lo largo de mi experiencia docente. He reflexionado sobre mis prácticas evaluativas y he llegado a la conclusión de que la evaluación diagnóstica es una herramienta esencial para comprender el contexto de las necesidades de las niñas y de los niños en el contexto en jardín de niños. En mi caso, he observado que en ocasiones, bueno, las evaluaciones se han centrado más en la medición, a veces de qué es lo que saben, hasta dónde saben, hasta qué número, hasta qué color específicos, que en la identificación de habilidades y competencias que los niños han desarrollado. Esto ha limitado quizás un poco la capacidad para adaptar las estrategias de enseñanza de manera efectiva. La evaluación diagnóstica debe ser un proceso continuo y formativo, donde se valore no solo el resultado final, sino también el proceso de aprendizaje de cada niño. Al implementar una evaluación más integral, pueden obtener una visión más completa del desarrollo de las niñas y de los niños, lo que permitirá diseñar actividades que fomenten su curiosidad y creatividad y que se alineen con sus intereses y necesidades individuales. En términos de organización escolar, es fundamental que se establezcan espacios de colaboración entre docentes para compartir experiencias y estrategias en la aplicación de la evaluación diagnóstica. Esto no solo enriquecerá nuestras prácticas, sino que también permitirá una mayor coherencia en el enfoque educativo del jardín de niños. Además, es importante involucrar a los padres de familia en este proceso, brindándoles información sobre la evaluación y su propósito, para que puedan apoyar el aprendizaje de sus hijos desde el hogar. Puedan apoyarnos, brindándoles seguridad, apoyándoles, palabras de aliento, teniéndoles confianza. Si mantenemos una perspectiva pedagógica en la aplicación y análisis de los resultados de la evaluación diagnóstica, podremos identificar áreas de mejora en nuestra labor docente. Esto incluye la necesidad de formación continua en metodologías de evaluación y en el uso de herramientas que nos permitirá recoger y analizar datos de manera efectiva. Al hacerlo, podremos ajustar nuestras prácticas y ofrecer un aprendizaje más significativo y adaptado a las necesidades de nuestras niñas y de nuestros niños. Con base en todo lo reflexionado, mi propuesta de implementación de la evaluación diagnóstica en preescolar se centra en los siguientes aspectos. Objetivos claros. La evaluación diagnóstica se llevará a cabo al inicio del ciclo escolar con el objetivo de identificar el nivel de desarrollo de cada niño, cada niña, sus intereses y áreas de mejora, para así adaptar la planificación didáctica.
Un enfoque integral, se utilizarán diversas estrategias de evaluación como observaciones, entrevistas con padres de familia, actividades lúdicas que permitan obtener una visión holística del aprendizaje de las niñas y los niños. Colaboración docente. Se fomentará el trabajo colaborativo entre docentes para compartir buenas prácticas y reflexionar sobre los resultados de la evaluación, creando un espacio de aprendizaje mutuo. Involucramiento familiar. Se establecerán canales de comunicación con los padres de familia para informarles sobre el proceso de evaluación y su importancia, así como para involucrarlos en el seguimiento del aprendizaje de sus hijos. Revisión continua. La evaluación diagnóstica no será un evento aislado, sino que se revisará y ajustará a lo largo del ciclo escolar, permitiendo una mejora continua en la práctica docente y en el aprendizaje de las y los estudiantes. Con esta propuesta espero que la evaluación diagnóstica se convierta en un pilar fundamental de mi práctica educativa, contribuyendo al desarrollo integral de las niñas y los niños y fortaleciendo la colaboración entre la escuela y las familias y la comunidad. Muchísimas gracias, maestras, maestros. Muchísimas gracias por escucharme este momento 1. Quedamos pendientes para el momento 2. Más adelante se los voy a compartir. Y yo creo que no importa que ya hayamos pasado la semanita. Vamos a ver qué tanto nos tardamos en subir este material, porque la grabada pues sí lleva un poquito más de tiempo, pero yo les voy a compartir por aquí mi reflexión sobre los momentos de todo este taller. Muchísimas gracias, maestros, maestros, y bueno, si no eres parte todavía de este canal, te invito a que te suscribas y a que me sigas en mi canal de WhatsApp. También te invito a que me sigas, te lo voy a dejar en la descripción del video para que tú puedas acceder a él y seas parte de ese canal de WhatsApp y seas parte de este bonito canal. Gracias y activa la campanita de notificaciones, suscríbete y actívala para que te lleguen toda la información. Gracias, maestros, maestros. Buenísimo.